Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a No Eres Tú, Soy Yo. El día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Camila Martínez. Ella pertenece a los grupos jóvenes de Morena. Vamos a escuchar su historia, hacia dónde va sus ideales políticos, sus ideas, para poder darnos una mayor y mejor idea de cómo va la juventud en la política en este país y en específico en la Ciudad de México. Acompáñenme. Camila, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Álvaro, por este espacio. Pues muy contenta aquí a punto de empezar esta posada que estamos haciendo en Benito Juárez. Estamos ya a unos días de cerrar el año, entonces hoy nos vamos a reunir con las vecinas y los vecinos. Y bueno, pues muy contenta por todo lo que viene, agradecida por este gran año que hemos tenido. Y bueno, pues muy emocionada también porque el siguiente año, 2024, es un año de muchas definiciones, ¿no? Un año donde vamos a necesitar trabajar mucho para darle continuidad a este gran proyecto. Al contrario, muchas gracias a ti, gracias por la invitación, gracias por aceptar mi propuesta para esta entrevista. Camila, cuéntanos, ¿desde cuándo perteneces a los grupos juveniles de Morena? ¿Desde cuándo estás en el partido? Bueno, primero entré al movimiento, ¿no? O sea, antes que entrar al partido, entré al movimiento. Yo, pues me empiezo a involucrar políticamente cuando estaba en la preparatoria. Me tocan dos casos que marcaron, pues creo que mi despertar político, mi conciencia política. Uno fue el caso de un joven que se llama Michael Brown, asesinado en Estados Unidos brutalmente por la policía en Texas. Y el otro fue el caso Ayotzinapa, ¿no? O sea, a partir del caso Ayotzinapa, creo que algo, ¿no? Se mueve dentro de muchos de nosotros. Creo que es además un acontecimiento que marcó a toda nuestra generación, ¿no? Y pues decidimos empezar a involucrarnos en los movimientos sociales, ¿no? Yo empecé a acompañar las marchas de los padres. En mi preparatoria nos tocó recibir a los padres y las madres de Ayotzinapa, ¿no? Y entonces empecé, ¿no? Como a generar una conciencia distinta. Pronto me volví también defensora de los derechos de las mujeres. Empecé a participar. Uno de los primeros lugares donde participé políticamente fue en el primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Y bueno, pues también me tocó, ¿no? Cuando yo estuve estudiando fuera, después de la preparatoria, estuve estudiando en la Universidad de Salamanca. Y cuando regreso, decido entrar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y entré en un momento donde la facultad estaba hirviendo, ¿no? Porque venían las campañas de 2018, ¿no? Me toca el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2018, ¿no? El momento en el que pues todo era ya, ¿no? La cuarta transformación avanzando, ¿no? Había pues un coraje, había un rechazo, ¿no? A los partidos tradicionales, al PRI, al PAN, ¿no? Y Morena pues fue un momento en el que había mucho apoyo, ¿no? Entonces decido sumarme ya activamente al movimiento de la cuarta transformación, sobre todo a partir de escuchar a Andrés Manuel López Obrador en uno de sus mítines hablar sobre esta iniciativa que hablaba sobre las segundas oportunidades, ¿no? Él habla, se llama la ley de amnistía, ¿no? Y entonces, pues se me hizo muy interesante porque en lugar de ver las problemáticas sociales de la inseguridad, del crimen, etcétera, como un tema de lo que tenemos que hacer es segregar a las juventudes, criminalizarlas, menospreciarlas, lo que hace es genera una conciencia social de cuál ha sido el papel de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que no ha dado esas oportunidades laborales, esas oportunidades educativas a los jóvenes, ¿no? Y entonces, a partir, ¿no? Como de hacer esa reflexión, dice, necesitamos, ¿no? Hacernos responsables como sociedad y construir esas oportunidades para las y los jóvenes, ¿no? Creo que es ahí donde yo decido sumarme ya activamente a Morena, porque justo pensé, esto es lo que necesitamos las juventudes, ¿no? Lo que necesitamos es tener un mínimo básico para poder desarrollarnos en lo profesional, en lo personal, ¿no? Y colectivamente, también socialmente es muy importante este crecimiento. Camila, con lo que acabas de mencionar, con base en tu experiencia, tanto nacional como internacional que nos comentas, he ahí la pasión con la que tú te encuentras, ¿sí?
porque en ocasiones la juventud no tiene esta guía, vamos a llevarlo, esta capacidad de enfocar, o más bien encontrar las pasiones o las necesidades que la sociedad requieren. En tu caso, Camila, más allá de la cuestión sociopolítica que te tocó vivir, en lo personal, ¿qué fue lo que te llevó a decir, yo me voy a sumar al movimiento de regeneración? Fue la iniciativa, ¿no? O sea, yo creo que la iniciativa de la ley de amnistía, fíjate que, por ejemplo, a partir del caso Ayotzinapa, lo que empieza uno a pensar es, no estamos tan lejos de que nos pueda suceder a cualquiera de nosotros, ¿no? Antes del caso Ayotzinapa hubo un caso en el gobierno de Felipe Calderón de unos jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey, ¿no? Cuando estaba en pleno la guerra contra el narcotráfico. Eran 2 estudiantes que lo único que estaban haciendo era asistir al colegio, ¿no? O sea, no es... porque creo que muchas veces se revictimiza, ¿no? A quienes son... pues sí, víctimas de delitos, víctimas de lo que fue la guerra contra el narcotráfico, ¿no? De lo que han sido todos estos años de tanta violencia. Y creo que en el caso de estos 2 jóvenes no hubo oportunidad siquiera, ¿no? De que los gobiernos pudieran decir que estaban haciendo algo que no era correcto. Sin embargo, vimos a un personaje como Felipe Calderón, ¿no? Salir a decir que estos jóvenes estaban involucrados con los cárteles de la droga, ¿no? Después tuvo que echarse para atrás, ¿no? Pero un poco cuando suceden estas cosas, cuando sucede el caso de estos 2 jóvenes, cuando sucede el caso de Villas de Salvarcar, jóvenes que estaban en una fiesta y son masacrados brutalmente, igual en medio de la guerra contra el narcotráfico, cuando sucede el caso Ayotzinapa, pues uno lo que piensa es, son jóvenes como cualquiera de nosotros, ¿no? Y el día de mañana podemos estar en riesgo cualquiera de nosotros y vivir pues una violencia brutal con una impunidad brutal, ¿no? Y entonces es cuando uno dice, no puede ser así. O sea, necesitamos involucrarnos para cambiar las cosas, para que no vuelva a haber un caso de violencia, no vuelva a haber un caso de una masacre donde parece que las vidas de las y los jóvenes de este país no importan, ¿no? Entonces, creo que a partir como de esa reflexión de cómo lo que sucede a nuestro alrededor no solamente es de los otros, sino también es nuestro, es que decido involucrarme más políticamente. ¿Crees que la generación, tu generación, los jóvenes que actualmente están empezando a figurar en la vida pública, no solamente en la cuestión política, sino en la cuestión sociocultural de este país, realmente tienen esta conciencia? ¿Realmente son resultado de los hechos tan lamentables que acabas de mencionar? A ver, yo creo que todos los jóvenes tenemos conciencia de lo que está sucediendo alrededor. Quizá no ha habido la forma de comunicar, y creo que ese es un gran reto que tenemos quienes hemos decidido participar en movimientos políticos y sobre todo en partidos políticos. ¿Cómo hacemos para comunicar lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿no? Tanto los grandes logros que se han tenido en materia de derechos como todavía las carencias que existen y todavía los retos que tenemos de violencia, de desigualdad que necesitamos atender, ¿no? Mientras, o sea, creo que ahí la carencia no es tanto de los jóvenes y las jóvenes de este país, sino más bien de las opciones políticas que no hemos sabido contactar y no hemos sabido sumar a estas juventudes, ¿no? Porque yo creo que todos los jóvenes tienen una conciencia y una sensibilidad que tenemos que llegar a tocar, ¿no? Y por eso es tan importante poder generar pues este trabajo que hoy estamos haciendo, de recorrer las calles, de poder ir a platicar con la gente, de poder tener encuentros. El día de hoy pues yo de verdad espero, ¿no?, que puedan llegar aquí pues muchas y muchos jóvenes de la Benito Juárez a escuchar un poquito lo que estamos haciendo y lo que estamos proponiendo, ¿no? Y sobre todo que también sientan un espacio donde ellos puedan aportar, ¿no? Creo que durante mucho tiempo, y ese ha sido una crítica que hemos hecho constantemente a los partidos, durante mucho tiempo los jóvenes pues se les pone exclusivamente a atender temas de brigadas o temas exclusivamente de juventudes, como si la agenda juvenil fuera una, ¿no? Cuando realmente pues la agenda juvenil es enorme, ¿no? O sea, hay tantos temas que le
interesan a las juventudes como hay carteras en el gobierno federal, ¿no? Y como hay agendas en el gobierno federal, porque a los jóvenes nos interesa el medio ambiente, nos interesa el deporte, nos interesa la cultura, nos interesan los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces es súper importante, ¿no? Poder escuchar estas visiones que tienen las y los jóvenes. Porque además creo que son visiones novedosas, ¿no? O sea, yo creo que nuestra generación tiene la fuerza, ¿no? Y ha logrado tantas cosas. Lo veo, por ejemplo, con el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, se ha logrado ampliar brutalmente los derechos de las mujeres gracias a que es una generación de chavas, ¿no? Que ha decidido no aceptar lo que ya estaba dado, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que traen una visión, ¿no? Novedosa, ¿no? Que vale la pena escuchar y sobre todo que vale la pena darle el espacio. Cami, con base en lo que me acabas de comentar, que es un abanico gigantesco de opciones, de problemáticas a trabajar, de opciones a tomar en cuenta, tú tienes un proyecto y es lo que me tiene aquí contigo, frente a ti. Cuéntanos de ese proyecto. Pues fíjate que yo vivo aquí en la alcaldía Benito Juárez, aquí tienen su casa quienes nos están viendo a través de las redes, aquí viven mis padres, aquí mi abuela, que de hecho nos está acompañando aquí en este momento. Y bueno, pues ha sido una alcaldía que si bien, bueno, tiene varias facilidades, es una alcaldía central muy bien comunicada, ¿no? Recientemente ha estado muy mal gobernada, ¿no? Ya ha tenido muchas problemáticas, quizá una de las que más le suenen a quienes nos están escuchando es el tema de la corrupción inmobiliaria, ¿no? Básicamente ha sido una serie de gobiernos del Partido Acción Nacional, ¿no? Que han permitido la proliferación de edificios irregulares. Y el problema no es, ¿no? Que haya desarrollos grandes en la ciudad con pisos de más. Realmente el problema es cómo eso ha afectado el nivel de vida de las vecinas y los vecinos, ¿no? Por ejemplo, en el acceso a servicios, ¿no? Entonces hay un problema de falta de acceso a electricidad, de falta de acceso a agua, pero además hay problemáticas donde la gente que vive en Benito Juárez tiene problemas, por ejemplo, para escriturar las casas que están comprando, los departamentos que están comprando, donde ha habido departamentos que han tenido, pues, por ejemplo, hubo una explosión en Acacias en 2021, en Avenida Coyoacán, un departamento que explotó porque había una lavadora mal colocada debido a la corrupción inmobiliaria, ¿no? Entonces, pues fue un momento donde 64 familias perdieron sus hogares, incluso hubo fallecidos, ¿no? Y entonces lo que se plantea es, a ver, si esta es, ¿no? Como nos quieren hacer creer desde hace tiempo, la mejor alcaldía para vivir, y no es un espacio donde podamos estar seguros nosotros y nuestras familias, entonces queda claro que algo estamos haciendo mal, ¿no? El proyecto que nosotros estamos buscando es, pues, que haya un gobierno honesto, ¿no? O sea, que haya un gobierno que no se preste desde lo local a a poner en riesgo así a las familias que viven aquí en la Benito Juárez, ¿no? Y donde podamos recuperar además, pues, buena parte del nivel de vida que durante muchos años tuvimos. O sea, si ustedes caminan ahorita por la alcaldía Benito Juárez, ustedes van a ver que los parques están abandonados, que hay una buena cantidad de baches que no se han atendido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo siempre, una cosa que me sorprende mucho son estas pistas de tartán, ¿no? Que pone la alcaldía, ¿no? A ver, hagamos la comparación. Mientras en algunas otras alcaldías, pienso por ejemplo el caso de Clara Brugada, los grandes logros que tuvo con la creación de estas utopías que acercan la cultura, que acercan el deporte, que acercan, tantas cosas que se han logrado, ¿no? Y que han podido generar una gran cantidad de estos espacios como de reunificación de colonias y de familias. ¿Qué ha hecho la alcaldía Benito Juárez? Dejen ustedes Santiago Taboada. ¿Qué ha hecho el PAN desde que está gobernando la alcaldía Benito Juárez? O sea, que de verdad me digan un desarrollo de una infraestructura, ¿no? Que sea del tamaño de lo que son hoy las utopías, ¿no? La verdad es que no lo hay, ¿no? Entonces, pues lo que queremos es que haya esta honestidad para que que es, yo creo de verdad, una de las alcaldías que tiene potencial para volverse la mejor alcaldía de todo el país, pues realmente cuente con los recursos para poder tener toda esta infraestructura que ayude a acercar a las vecinas y los vecinos. Todo México sabe que los lugares más propicios o con mejor desarrollo económico son dos. Uno es San Pedro Garza García en Nuevo León. Ajá. Y otra es Benito Juárez.
Son dos puntos neurálgicos a nivel nacional muy importantes, pero bajo tu óptica, como residente de esta alcaldía, ¿por qué crees que la ciudadanía en general sigue apoyando gobiernos tan incompetentes y tan incapaces de generar mejores condiciones para sus habitantes? Sí, a ver, yo creo que, por ejemplo, lo que ha pasado mucho es desinformación, ¿no? O sea, por ejemplo, lo vimos en 2021, hubo una terrible campaña donde salió el PAN a decir que la gente saliera a votar, salieron a llamar a la gente a votar, diciéndoles que quizá era la última vez que iban a poder votar en las elecciones, ¿no? Entonces, lo que han generado los panistas, bueno, ya salieron a votar, ¿no? Y ya se están dando cuenta que en 2024 vamos a volver a votar y que no sucedió absolutamente nada, ¿no? A pesar de que la Cuarta Transformación ganó la gran mayoría de las elecciones de 2021, ¿no? Entonces, yo creo que la gente lo que se está dando cuenta, ¿no? De manera paulatina es de que les han estado mintiendo, ¿no? O sea, no solamente es el tirar, ¿no?, esta narrativa que quisieron construir en 2021, sino que ahora, por ejemplo, un tema que veníamos denunciando desde hace muchos años, como lo es el cártel inmobiliario, ¿no?, tiene ya abiertas carpetas de investigación, hay ya personas detenidas, hay prófugos, hay ya, incluso ya se han devuelto algunos de los edificios que fueron parte de la corrupción inmobiliaria, ¿no? Y estos mismos, el gobierno de la ciudad los ha entregado a algunos de los vecinos damnificados durante el temblor de 2017, que, ojo, también fueron afectados por la corrupción inmobiliaria, ¿no? Porque estos edificios que se cayeron en Benito Juárez, pues eran edificios del cártel, ¿no? Edificios que no llevaban ni 9 meses de haberse inaugurado, ¿no? Entonces, gracias, ¿no?, a estos grandes avances que se han tenido, ¿no?, creo yo que hay muchos más elementos para que la gente pueda, pues, ser crítica, ¿no?, de los gobiernos locales que están teniendo, ¿no? Ahora, por supuesto, pues es importante, ¿no?, que nosotros podamos comunicar y mostrar los logros que se han tenido, ¿no? Buena parte de lo que está sucediendo ahorita, ¿no?, son campañas de desinformación, y ante eso, pues yo creo que tenemos que funcionar como lo hicimos, por ejemplo, en 2006, ¿no?, que es a partir de la organización de las vecinas y de los vecinos con información certera, con datos, ¿no?, que podamos salir a desmentir esas falsedades que han estado diciendo, ¿no? Y pues la gente prevenida, vamos a decir que ya con estos diálogos los vacunamos contra la infodemia, ¿no? Y en ese sentido, pues permiten avanzar a proyectos progresistas que han dado resultados a nivel nacional, ¿no? Otra cosa, ya por último, para cerrar, creo que los grandes aciertos que se han tenido en el gobierno de la Ciudad de México a partir de 2018 con la doctora Claudia Sheinbaum son logros palpables, ¿no? O sea, son logros que la gente así hayan votado históricamente por quien hayan decidido votar. Pueden ver que tenemos una gran infraestructura como el cablebús, como el trolebús elevado, como las nuevas universidades, etcétera. Y eso, ¿no? Son cosas que también queremos llevar tanto a nivel nacional como también a nivel local, esas alcaldías donde todavía no lo ha habido. Retomando el tema de las precampañas y de todo ventarrón político que hemos vivido en los últimos meses, en las últimas semanas, independientemente de la afiliación política, para ti, ¿qué puntos tienes en común o qué te gustaría replicar de los proyectos que tuvo en su momento la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México y la maestra Brugada en Iztapalapa? ¿Qué te hace empatar? ¿Qué te hace quererte sumar a esa oleada femenina en la Ciudad de México y en el país? Sí, bueno, más que los proyectos, que todavía no podemos hablar de propuestas de manera puntual, pero sí podemos hablar de principios, ¿no? Y sí podemos hablar de, yo creo que grandes visiones que han tenido ellas dos, cada una dentro de los espacios de toma de decisión que les ha tocado, ¿no? Por ejemplo, con la doctora Claudia Sheinbaum, además de ser una mujer que está abriendo brecha para el resto de todas nosotras, saber que es una mujer que dos cosas. Uno, entiende la importancia de terminar con las desigualdades, ¿no? Entiende que si le va bien a la mayoría, nos va bien a todas y a todos, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en el gran impulso que dio a la educación con la generación de estas nuevas universidades, tanto la Rosario Castellanos como la Universidad de la Salud, ¿no? Donde hoy me parece que son como 48,000 estudiantes pueden terminar sus estudios universitarios, 48,000 estudiantes que antes eran rechazados de algunas de las universidades públicas de este país
por un tema de exámenes meritocráticos, ¿no? Entonces ahora lo que hacen estas nuevas universidades es que terminan con esa forma de seleccionar, ¿no?, quienes pueden completar sus estudios. Y bueno, pues eso me parece muy valioso, porque además reproducen y retoman una agenda que siempre fue la doctora Claudia, que fue la defensa del derecho a la educación, ¿no? Ella, desde que era universitaria, desde que estaba en la preparatoria también, en la universidad con el CEU, en la preparatoria con el movimiento de los llamados rechazados, ¿no?, pugnaron, ¿no?, para garantizar pues que todos los jóvenes que quisieran pudieran estudiar. Y bueno, ahora como jefa de gobierno lo retomó. Estoy segura que cuando llegue, porque estoy segura de que va a llegar a la presidencia de la República, lo va a volver a hacer, ¿no? Creo que ese es un principio muy importante. Yo admiro de verdad cómo la doctora pone el conocimiento, ¿no?, esta gran formación que tiene al servicio de la gente, y yo creo que es muy importante, ¿no?, realmente tener nuevas leyes, tener políticas públicas que ponen el conocimiento al servicio de las personas que lo necesitan, ¿no? Y por el otro lado de Clara Brugada, pues realmente admirar el gran trabajo que ha hecho. A mí me parece que Clara, el gran logro que tiene es la generación de estos espacios que vienen además a cambiar la dinámica de una de las zonas más olvidadas, más marginadas que tuvo la Ciudad de México, ¿no?, como lo es Iztapalapa. Y lo que dice Clara es, a ver, si queremos nosotros terminar con la inseguridad, si queremos terminar con la violencia, lo que necesitamos son espacios de socialización, espacios de reencuentro, ¿no?, espacios donde podamos ver no solamente a los adultos mayores, sino también a los niños, sino también a las familias reunidas, realizando actividades, ¿no?, que deberían ser un derecho para todas y todos, ¿no? O sea, hay me encanta, por ejemplo, este museo de Iztapasauria, ¿no?, para los niños, donde pueden ahí ir recorriendo como si estuvieran acá en una película de Jurassic Park, ¿no? Pero también hay otros, por ejemplo, muchos de ellos están basados en el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Y entonces, pues ahí me encantó un espacio donde enseñan a los hombres, por ejemplo, a preparar sándwiches, les enseñan a planchar sus camisas, etcétera, ¿no? Y mientras, ¿no?, también hay una reflexión de cómo todas las personas que participan en una familia tienen que participar en el trabajo de cuidados, ¿no? Ya sea preparando la comida, ya sea preparando la ropa para el día siguiente, haciendo la lavandería, limpiando la casa, ¿no? Entonces, creo que son espacios que no solamente ayudan a este desaprendizaje, ¿no?, de muchos esquemas de desigualdad que nos habían enseñado incluso en casa, ¿no?, sino que además pues permiten, ¿no?, que haya una nueva forma, una nueva dinámica de involucrarse con las familias y con las comunidades, y creo que eso es valiosísimo. Entonces, bueno, eso es lo que más me gusta de lo que ha hecho Clara Brugada en la Ciudad de México. Camila, por último, y para agradecerte tu tiempo y tu participación en No Eres Tú, Soy Yo, estás en una línea recta hacia llegar hacia un proyecto y sumarte a todo lo que es un proyecto de nación, un proyecto de Estado. Para ti, ¿cuál sería, o más bien, cuáles serían tus propuestas o qué serían los cambios que tú quisieras hacer en tu distrito, en tu alcaldía, en tu comunidad, para que sea una mejor Ciudad de México? Sí, a ver, tenemos muchas ideas, todavía no podemos hacerlas públicas por cuestiones del Instituto Nacional Electoral, que ya saben que además pues siempre tiene los ojos ahí encima de todos nosotros, pero de lo que sí podemos hablar son de algunas problemáticas que se tienen en la alcaldía Benito Juárez, ¿no?, y que sería súper importante ponerlas al centro, ¿no? Yo creo que uno de los temas más importantes, que lo hemos platicado mucho con las vecinas y los vecinos y que además nos han dicho en los recorridos, ¿no?, es el tema de la vivienda, ¿no? Vivimos en una demarcación donde las rentas han crecido brutalmente, ¿no?, en los últimos años, debido a la corrupción inmobiliaria, debido a la especulación en la bolsa de los terrenos y de las edificaciones, ¿no? Se han convertido en lugares, ¿no?, que ya ni siquiera tienen el objetivo de generar un hogar para las personas, sino simplemente, ¿no?, de estar ahí en especulaciones en la bolsa, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que se tiene que atender, porque lo que está pasando es que, por ejemplo, jóvenes que
nacieron y crecieron en esta alcaldía, que sus papás viven en esta alcaldía, hoy no tienen las condiciones, no solamente, y ojo, porque es un tema de rentas, pero es también un tema de, por ejemplo, las condiciones de salarios que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, con salarios precarizados, no les alcanza para unas rentas que están aumentando cada vez más en la alcaldía Benito Juárez. Y entonces vemos el problema de que la propia alcaldía está expulsando a parte de la población que nació y creció aquí, ¿no? Los jóvenes ya no pueden rentar en Benito Juárez, mucho menos pensar en comprar algo en esta alcaldía, ¿no? Y entonces, pues están teniendo que alejarse de sus familias, están teniendo que vivir más lejos, ¿no? Entonces creo que ese es un tema, y ojo, porque yo estoy hablando de Benito Juárez, pero además es un tema que sé que no solamente es de Benito Juárez, es un tema que se está dando a nivel Ciudad de México e incluso a nivel nacional, ¿no? Hay algunas zonas, es el caso, por ejemplo, de Zapopan en Jalisco, es el caso de los municipios aledaños a Monterrey, ¿no? Entonces, creo que es importante poder hablar de un tema de vivienda y cómo hacemos para construir vivienda para las y los jóvenes de este país, una vivienda accesible, ¿no? Y también, ¿por qué no? Por ejemplo, me comentaba el otro día un vecino, también los adultos mayores tienen un problema de acceso a vivienda, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema de vivienda es importantísimo para que sea abordado, ¿no? Entonces, me parece que es uno de los temas más importantes. Me parece que hay otros muy relevantes, como el tema del medio ambiente. Como te decía, yo creo que la alcaldía Benito Juárez tiene todo el potencial por cómo se ha desarrollado la Ciudad de México, cómo se ha creado, por ejemplo, la estructura de servicios en esta ciudad. La alcaldía Benito Juárez ha sido una alcaldía privilegiada, ¿no? No, por supuesto, no por un tema local de los gobiernos de la alcaldía, sino mucho antes, por cómo se desarrolló la Ciudad de México y gracias al trabajo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México durante muchísimos años. Pero siendo una alcaldía que tiene tantas opciones y que tiene tanto potencial, creo yo que tendría que ser una alcaldía pionera, ¿no? Que pusiera el ejemplo al resto del país en temas como el cuidado medioambiental. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que la alcaldía Benito Juárez es una de las alcaldías donde más árboles se talan, ¿no? De toda la Ciudad de México, ¿no? Y entonces el tema de la tala de árboles, el tema del agua, el tema de la corrupción inmobiliaria han impedido que la alcaldía Benito Juárez pues realmente pueda ser reconocida a nivel nacional por sus grandes capacidades, ¿no? A mí me da mucha tristeza escuchar cuando le digo a la gente que vivo en Benito Juárez que luego me dicen cártel inmobiliario, ¿no? Yo quiero que cuando la gente piense en Benito Juárez, pues no piense en el cártel inmobiliario, sino piense en todas estas grandes agendas progresistas que necesitamos, como lo es el cuidado del medio ambiente, como lo son los derechos de las mujeres, como lo es el acceso a la vivienda, etcétera, ¿no? Porque estoy segura que por las condiciones que hay, puede ser pionera y puede marcar pauta a nivel nacional para que cambien las cosas para mejor para todas y todos. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo en decir que Benito Juárez, en una forma coloquial, decir que están prácticamente privilegiados en su geopolítica, en su ubicación en la Ciudad de México, que tienen grandes desarrollos, no solamente urbanos, sino comerciales. Acá en Benito Juárez tienen un plantel de la UACM, el plantel del Valle, en las calles de Adolfo Prieto y San Lorenzo. No tienen preparatorias, creo que es la única alcaldía que no tiene este Instituto Media Superior de la Ciudad de México, que estaría padre que tuvieran también, no solamente digamos que las alcaldías con mayor población, como es Iztapalapa, y que son vecinos, claro, que son vecinos de la alcaldía de Iztapalapa, poder compartir todas esas experiencias, no solamente políticas, sino también culturales, deportivas y de convivencia en la Ciudad de México. Camila Martínez, muchísimas gracias, mucho éxito, y voy a seguir dándote lata, voy a seguir con lupa tu trabajo en posteriores ocasiones que tengas. Muchas gracias, Iván, de verdad que gracias por el espacio, porque creo que es súper importante poder también platicar con los medios alternativos, ¿no? O sea, creo que muchas veces no se le da la cobertura.
tanto por un tema partidista como por un tema de juventud. Y entonces, pues el poder tener el acceso a estos espacios donde además creo que nos permite hablar de manera mucho más directa y mucho más personal con las y los jóvenes y sobre todo con la gente que se conecta ahí a las redes sociales, es súper valioso porque entonces también nos permite tener retroalimentación. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo por el espacio. Al contrario, éxito, gracias. Muchas gracias. Esta fue la entrevista con Camila Martínez, comunicóloga de profesión, mujer proactiva, emprendedora, trabajadora, preocupada y ocupada por su comunidad. Es grato escuchar a alguien como ella, una mujer joven, profesionista, trabajadora, incansable de las causas sociales y con una idea muy clara, que la comunidad a la cual ella pertenece esté en mejores condiciones y de ahí trasladar a más comunidades la misma idea, el mismo plan, las mismas buenas intenciones, los buenos proyectos y que a todos nos permee el bienestar. El día de hoy pude constatar que la juventud que está levantando la mano en el plano político está entrando con fuerza. Y si en las manos de la comunidad está impulsar a este tipo de emprendedores y trabajadores, creo que se merecen la oportunidad de demostrar lo que han venido y vendrán a proponer. Ya lo saben, si les gustó denle like, compartan, suscríbanse, comenten, activen las notificaciones para próximos videos. Yo soy Álvaro Francisco, nos vemos hasta la próxima.